Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Reciban ustedes un cordial saludo por parte de la Secretaria Académica del Instituto Nacional de Salud Pública, la doctora Laura Magaña Valladares, de una servidora. Yo soy la maestra Bertaluz Telles. Y bueno, el día de hoy vamos a dar inicio de este 11º ciclo de videoconferencias interactivas del 2012, Globalización en Salud Pública, con la videoconferencia Diplomacia para la Salud Global. Antes de proseguir con el inicio de esta videoconferencia, si son tan gentiles, les voy a dar algunos mensajillos. Antes que nada, pues bueno, recibimos a los compañeros que se han conectado por videoconferencia, en salas de videoconferencia, al CENETEC, a la Universidad Católica de Santo Domingo y también a la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán de la UNAM. Bienvenidos sean todos ustedes. También vamos a dar la bienvenida a los compañeros que han hecho favor de conectarse por internet a través de Webex. Muy bienvenidos a esta sesión. Al final de la videoconferencia vamos a hacer un espacio para la sesión de preguntas y respuestas y también pondremos una diapositiva al final donde vendrá mi correo electrónico, en donde por favor las salas de videoconferencia les vamos a agradecer nos envíen los nombres de los participantes, así como de las personas por Webex que estuvieron en sala y hubieron más de una persona en las computadoras o en las salas, para hacerles llegar vía electrónica sus constancias. Por esta única ocasión únicamente van a estar disponibles por esta semana, así es que por favor envíenos a la brevedad los nombres de los participantes para que se les envíen, puesto que la próxima videoconferencia va a ser exactamente el 24 de abril, que es dentro de 8 días. Bueno, pues siempre hacemos mención que tenemos la oportunidad de, en este ciclo de videoconferencias, estar de manteles largos. En esta ocasión, pues no nos vamos a quedar cortos, no nada más de manteles largos, sino de vajilla de plata, porque tenemos a dos ponentes en esta ocasión. Contamos con la doctora Nelly Salgado Snyder y la licenciada Marta Leticia Caballero Abraham. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, doctora, ¿cómo está? Un placer tenerlas, aparte de excelentes amigas, pues van ustedes a escuchar una pequeña semblanza, porque en este espacio pues creo que nos llevaríamos toda la videoconferencia en dar los datos de las dos. Van a escuchar un poquito de ellas, aunque sea de manera breve y corta. Pues bueno, la doctora Nelly Salgado de Snyder es investigadora en Ciencias Médicas F y coordinadora general de Programas de Salud Global del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Tiene un doctorado en Bienestar Social de la Universidad de California, Los Ángeles, maestría en Psicología Clínica de la UNAM y licenciatura en Psicología General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Su trabajo de investigación se ha centrado en el estudio de poblaciones vulnerables, migrantes y sus familias y ancianos en entornos de pobreza. Desde el 2001 se ha involucrado en la docencia y formación de recursos humanos en salud global y determinantes sociales de la salud. La doctora Salgado mantiene colaboraciones internacionales con colegas en diversas partes del mundo y tiene más de 100 publicaciones en revistas científicas, capítulos de libro y libros. Es consultora de múltiples organismos nacionales e internacionales. Ha recibido numerosos financiamientos de diversas fuentes para sus proyectos de investigación y ha graduado a más de 30 alumnos de licenciatura, maestría y doctorado. Sus contribuciones han sido reconocidas en ámbitos nacionales e internacionales. En esta ocasión la acompaña también la licenciada Marta Leticia Caballero Abraham. Ella es responsable de Medios Internacionales de la Secretaría de Salud de México y directora de Cooperación Bilateral y Regional de la Dirección General de Relaciones de la Secretaría de Salud. Asimismo, es la representante de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud para la estrategia Todos Somos Juárez. Trabajó en la publicación Foreign Affairs en español. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano, en donde estuvo asignada como cónsula adscrita en el Consulado de México en San Pedro Sula, Honduras. Ha publicado artículos y reseñas para el Foreign Affairs en español, el diario Tiempo de Honduras y Expansión,
Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con mención especial con la tesis El dilema de Ícaro, enfermedades, epidemias y pandemias en la política internacional, y también cuenta con una especialización en estudios diplomáticos en el Instituto Matías Romero. Como bien les comentaba, pues me quedo corta al decir que tenemos manteles largos, vajilla de plata y yo creo que también servilletas de lino, ¿verdad? Pues bueno, no perdamos más el tiempo. Hoy, 17 de abril, empezamos con la segunda videoconferencia que lleva por título Diplomacia para la Salud Global. Adelante, doctora. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias y nuevamente bienvenido a todos los que escuchan esta videoconferencia. Y quiero agradecer a Marta y a Hilda Dávila, que también es coautora de este trabajo. No pudo estar aquí con nosotros, pero bueno, ya posteriormente vamos a hablar de esto. Yo quiero empezar esta presentación hablando sobre algunas generalidades. Lo que yo, los primeros 10-15 minutos, voy a platicarles sobre la salud global y la importancia de la diplomacia en la salud global, para que posteriormente Marta entre ya de lleno al tema de la diplomacia en la salud global y qué es lo que estamos haciendo en México, cuál ha sido la experiencia, cuál ha sido la participación de nuestro país en el entorno de la salud global en cuanto a las políticas exteriores y al sistema de salud. Bueno, yo creo que tenemos que empezar con las bases y entender que la salud es un derecho universal. La salud es una responsabilidad global y es un derecho humano básico que atraviesa fronteras nacionales, organizaciones políticas y culturas. De hecho, el derecho a la salud se encuentra especificado desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 25, el cual dice, y aquí leo textualmente, dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Bueno, este es el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se establece en 1948. Evidentemente, este derecho a la salud está en papel. Desafortunadamente, debido a múltiples situaciones, no todos los países han estado en posibilidades de implementar este derecho a la salud. Y bueno, como segundo punto que es necesario revisar en este contexto introductorio, es el vínculo entre la globalización y la salud. Primero tenemos que empezar por entender qué es la globalización. Yo propongo, y esta es una definición pues un poco modificada, es el conjunto de procesos, son procesos, y la clave aquí es la interdependencia, un conjunto de procesos interdependientes que incorporan una transformación en la organización espacial de las relaciones y las transacciones, que a su vez generan flujos a través de los continentes y de todas las regiones del mundo, y también generan flujos de interacción y redes de actividad y ejercicio de poder. En este contexto, este aumento de la interdependencia económica y tecnológica permite que exista una diseminación de enfermedades y de factores de riesgo en todo el mundo. Este movimiento libre de capital y de trabajo definitivamente tiene un impacto importante y afecta la habilidad de las naciones, que son naciones soberanas, para proteger la salud de sus ciudadanos. Entonces, los intereses nacionales en muchas ocasiones dependen del apoyo de las otras naciones. Y aquí entonces tendríamos que hacer la definición de lo que entendemos por salud global y salud internacional. En muchas ocasiones existe confusión en cuanto a qué es lo mismo. No, no es lo mismo, y vamos a hablar de estas diferencias. Cuando hablamos de salud global nos referimos a los problemas y temas que trascienden fronteras nacionales y que se pueden resolver a través de acciones de cooperación. Cuando hablamos de salud global estamos hablando de una cooperación horizontal, transparente, equitativa,
tanto en la identificación de prioridades como en el proceso de toma de decisiones. La salud global tiene como centro de acción a la equidad, a la justicia social y a los derechos humanos. Y demanda, esto es importante, que la salud global, el abordaje de salud global, demanda que se tome en cuenta otras disciplinas, la transdisciplinariedad y también la intersectorialidad. Por otro lado, la salud internacional, pues básicamente se refiere a actividades de tipo bilateral de ayuda externa, que se refieren básicamente a proyectos específicos de control de enfermedades y que tienen un impacto mucho más importante en los países en desarrollo, que incluyen básicamente la asistencia médica directa. Entonces, cuando hablamos de salud internacional, estamos hablando de asistencia vertical, en la que la toma de decisiones se hace de manera pues casi totalmente unilateral y donde las prioridades no son definidas por los receptores de la asistencia, sino que son definidas por la otra parte. Tiene básicamente, como decía hace un momento, un enfoque de asistencia médica y es exclusiva del sector salud. Bueno, con esta definición de lo que es salud global y lo que es salud internacional, y aclarando que estamos hablando aquí de salud global y la importancia de la diplomacia para la salud global. ¿Cuál es entonces la influencia de la salud en la política exterior? Bueno, pues básicamente es que la salud juega un papel importantísimo en la política nacional y también en la política exterior. En el contexto internacional, la salud se concibe, como todos ustedes saben, como un elemento de seguridad, porque determina la estabilidad de un país. De hecho, sabemos que la salud es el indicador más estable del nivel de desarrollo de un país. Y los daños económicos causados por problemas de salud en un Estado-nación, pues pueden tener un impacto negativo y afectan no solo al país, sino también a los socios comerciales y al sistema económico. Y aquí, como ejemplo, y posteriormente Marta va a hablar sobre esto, pues tenemos el ejemplo del H1N1 en México. Sabemos que afectó la economía del país, no solamente la salud de los pobladores, sino la economía del país, y tuvo un impacto en el turismo, en el transporte, las aerolíneas nacionales, internacionales, en la industria del entretenimiento, de la alimentación. ¿Se acuerdan cuando la gente no quería comer carne de cerdo? La industria de los laboratorios, de los medicamentos. Bueno, hubo un impacto grandísimo. Posteriormente vamos a hablar de esto. Pero bueno, entonces podemos decir que es muy importante la influencia de la salud en la política exterior porque tiene un elemento de seguridad. Se debe de conceptualizar sabiendo que los problemas de salud muchas veces pueden ser amenazas a la seguridad, todo tipo de seguridad, seguridad humana, seguridad nacional, seguridad internacional y la seguridad global. Y también de que existen intereses económicos. Hay daños económicos causados por las amenazas a la salud de un país, a los socios comerciales y al sistema económico internacional. Sin embargo, hay cuestiones fundamentales que aún no han sido resueltas. Una es que la salud sigue definiéndose en términos del interés nacional y no como un bien público global. O sea, muchos países continúan viendo a la salud como algo que es totalmente local, de interés exclusivo para la nación y sin tomar en cuenta las repercusiones de la salud de otro tipo en el Estado-nación. Entonces, existe esta separación entre la política exterior e interior y se utilizan pues conceptos anticuados en materia de ayuda exterior. La salud, sin embargo, se ha posicionado como el nuevo actor internacional en el proceso de desarrollo, porque sabemos que la salud es un factor decisivo para fomentar la prosperidad. De manera pausada, pero muy consistente, la salud se ha posicionado como este actor y de aquí la importancia de la vinculación entre la salud y la diplomacia. Ejemplos de estos pues son las migraciones internacionales, los tratados internacionales, el comercio, la modernización del transporte y las comunicaciones, el cambio climático, etc. Los ejemplos son múltiples. Tenemos un dilema, entonces, este dilema de globalización y salud. La responsabilidad de la salud de una nación, evidentemente, es un problema local, es un problema dentro del territorio nacional.
Sin embargo, los riesgos a la salud se consideran un problema global. Y estos riesgos son intensificados por la globalización. La pregunta y el dilema es sobre quién entonces debe recaer la responsabilidad de la salud de los habitantes del mundo. Bueno, y esta es la gran pregunta, ¿verdad? Son muchos los actores que participan en la salud global. Vamos a hablar más tarde de esto, Marta va a hablar un poco sobre esto, pero a nivel también de las naciones-estado, ¿qué es lo que se ha hecho? Tomando en cuenta tanto los intereses nacionales como el proceso de globalización que ha intensificado los efectos de las amenazas a la salud. Y ya entrando más en la materia de esta presentación y de esta videoconferencia, ¿qué es entonces la diplomacia en la salud global? Bueno, pues hay muchos abordajes, hay muchos autores que hablan sobre qué es la diplomacia. Yo les ofrezco una de ellas y se entiende como una actividad de carácter político que tiene la doble función de mejorar la salud, por un lado, a la vez que fortalece las relaciones internacionales en las estructuras políticas, nacionales y multinacionales, a través de tres tipos de acciones. Primero son negociaciones en niveles multinacionales y desde luego una gran cantidad de autores que dan forma al ambiente en el que se construye la política global. Otra es a través de acciones de cooperación de naciones soberanas que tienen como fin último la protección de sus intereses nacionales de salud. Y finalmente, a través del desarrollo de actividades en un mundo que es interdependiente. La salud global, concretamente la diplomacia en salud global, requiere entonces de un abordaje de transdisciplinariedad. O sea, que conjunta muchas disciplinas y áreas de conocimiento, como la salud pública, la gerencia, la política exterior, relaciones internacionales, mercadotecnia, leyes, economía, etc. O sea, no podemos pensar ni en salud global y menos en diplomacia en salud global exclusivamente a partir del sector salud. La relación entre salud, política internacional y comercio entonces está mediada por esta diplomacia en salud global. Y si vemos un poquito las definiciones de estos aspectos, entendemos por política exterior, pues el entorno político dentro del cual los países manejan sus relaciones internacionales con otros países, otros Estados-nación soberanos. La diplomacia, la formulación de propuestas, avances, desarrollo social, defensa de intereses nacionales de un país en relación a otras naciones. Y salud, pues las condiciones de bienestar de una población, que ha sido, como decía en un principio, un asunto de política exterior y de diplomacia por mucho tiempo. Yo creo que desde siempre ha sido este tipo de asunto, pero ha sido relegado. Este es un modelo que... un diagrama desarrollado por David Fiedler, que ha trabajado mucho esta cuestión de diplomacia en salud global, y él propone que la salud como política exterior es un bien público integrado y es a la vez un reto a la diplomacia. Y este es un diagrama muy bonito porque en el centro tiene a la salud y alrededor de esto están los intereses económicos, la dignidad humana, el desarrollo y la seguridad. Y hasta cierto punto algunos pudiesen pensar que es un diagrama un poco simplificado de lo que es la salud como política exterior o la diplomacia en salud global. Sin embargo, es una manera muy clara de ver cómo se ubica la salud en relación a otros aspectos de política exterior. Bueno, para finalizar esta parte introductoria únicamente quiero hacer mención del Reglamento Sanitario Internacional propuesto por la Organización Mundial de la Salud, que refleja esta íntima vinculación entre la salud y la política exterior y maneja elementos como seguridad, intereses económicos, objetivos de desarrollo y dignidad humana. Esta estrecha vinculación ha marcado un cambio diplomático, tanto en la sustancia como en el proceso de la diplomacia en salud. A partir entonces de junio del 2007, a pesar de que este reglamento se instituye desde el 2005 por la OMS, es a partir de junio del 2007 que las disposiciones dirigen y rigen determinadas actividades de la OMS y de los Estados miembros.
Todas estas disposiciones, este reglamento está encaminado a proteger a la comunidad mundial de los riesgos y las emergencias de salud pública que traspasen las fronteras internacionales. Este es un acuerdo jurídicamente vinculante entre todas las naciones miembros de la OMS y contribuye a mejorar la seguridad internacional en el ámbito de la salud pública. Permite también reforzar la capacidad de todos los países para detectar, evaluar y notificar las amenazas a la salud pública y responder a ellos. Y si mal no recuerdo, Marta podrá hablar más de esto, pero tengo entendido que cuando tuvimos el brote de H1N1 aquí en México en el 2009 fue la primera vez que realmente se implementó de lleno este reglamento. Entonces, vamos entonces le voy a dar la palabra a Marta. Y en México tenemos realmente nuestra experiencia en diplomacia en salud global. Siento yo que ha sido hasta cierto punto limitada. Yo en algún otro trabajo similar, tratando de ver cuál era la vinculación en México, cuál había sido la experiencia entre la diplomacia y la salud global, yo buscaba la S de salud en las relaciones internacionales, en relaciones exteriores, y buscaba la I de internacional y la G de global en la Secretaría de Salud. Parece que ahí están, pero se encuentran muy pequeñas todavía, sin ser desarrolladas en todo lo que da, o como me decía Marta hace un rato que platicábamos, me dice, las acciones ahí están, pero no se conocen. Y este es realmente el gran reto que tenemos, de que efectivamente en México tenemos y hemos llevado a cabo acciones importantes de diplomacia en salud global, pero no se les ha dado la difusión adecuada. Yo les puedo mencionar 3 ejemplos de diplomacia de salud global en México. Uno de ellos es la migración México-Estados Unidos. Sabemos que tenemos muchos millones de migrantes en Estados Unidos, son connacionales que viven allá, y que en torno a la salud pues ha habido un gran debate en cuanto a la prestación de servicios para ellos. Otro gran ejemplo es el proyecto Mesoamérica, que también Marta va a hablar de él, y la situación del virus H1N1 que tuvimos aquí en México en el 2009. Bueno, pues ya sin más preámbulo le voy a pasar aquí la palabra a Marta, y muy brevemente voy a retomar, nada más muy breve. Ella es la responsable de medios internacionales de la Secretaría de Salud de México y directora de Cooperación Bilateral y Regional de la Dirección General de Relaciones de la Secretaría de Salud. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales y también cuenta con una especialización en estudios diplomáticos del Instituto Matías Romero. La presentación que va a hacer Marta es en coautoría con la licenciada Hilda Dávila Chávez. Ella es la directora general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud y se desempeñó como asesora del subsecretario para América del Norte y posteriormente como directora general adjunta de Administración e Información del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. También trabajó al frente de la Dirección General Adjunta de Salud y Apoyo a los Migrantes en el programa de comunidades mexicanas en el exterior en el Consulado de México en Chicago. Y tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México y una maestría en Teoría Política de la London School of Economics and Political Sciences. Desafortunadamente, Hilda Dávila no nos puede acompañar esta mañana porque se encuentra participando en el World Economic Forum. El secretario de Salud aparentemente le pidió que estuviera ya representando a México. Entonces, bueno, Hilda no está aquí con nosotros, pero tenemos aquí a Marta, que va aquí a hacer la presentación de ambas. Bienvenida, Marta, y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y bueno, es un gusto saludarlos a través de esta modalidad virtual y tener la oportunidad, a través de la invitación del Instituto Nacional de Salud Pública, de platicar los temas que están ahorita trabajándose desde la Dirección General de Relaciones Internacionales y platicar también un poquito de cómo ha sido la experiencia de esta diplomacia en salud, qué es lo que implica en un contexto tan complicado como ya lo presentaba la doctora Nelly, con tantos actores, tantos intereses y temas tan complejos, porque la salud no es nada más pensar la ausencia de la enfermedad, sino que también implica toda una serie de factores que propician el desarrollo y el bienestar de las personas. Y en ese contexto es difícil desde llegar a conclusiones culturales comunes y trabajar de ahí en plataformas políticas, como vendría siendo la diplomacia,
a ya procesos comunes como es el Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, para iniciar la presentación. Muchas gracias. Muy bien, bueno. Vamos a tratar sobre todo ejemplos de qué es la diplomacia en salud, cómo México ha desarrollado esta diplomacia en salud y un poquito antes de entrar en materia, que no aparece ahí el tema de H1N1, pero la doctora Nelly me comentó que sería de mucho interés de ustedes que pudiéramos platicar del tema y también lo vamos a hacer, entonces aunque no aparezca en el índice así va a ser. Vamos a hablar de la definición que es diplomacia en salud, cuál es la nueva arquitectura de la salud global, que es muy importante entender qué contexto y qué actores participan en los temas de salud, porque no son solo los estados-nación, como tradicionalmente se venía dando el siglo antepasado, porque ya en el siglo pasado empezaron a haber cambios en este sentido, y bueno, la concepción de la salud como un bien público global, y después entraremos en materia. Esta es una definición muy sucinta de lo que es la diplomacia en salud, que se refiere a procesos de interacción, como veníamos hablando de procesos que rigen las relaciones que se dan entre los diversos actores del ámbito internacional, que están vinculados con el tema de la salud pública, con el propósito de obtener una representación en el sistema internacional, cooperar en temas específicos, solucionar disputas, que también esto tiene toda una serie de connotaciones, ¿verdad? Y mejorar los sistemas de salud, que esto es muy importante con los nuevos temas en la agenda de salud pública, como vendrían siendo las enfermedades crónicas no transmisibles, asegurando el derecho a la salud de las poblaciones vulnerables y no vulnerables, ¿verdad? Porque es parte del trabajo de nosotros como diplomáticos, pues también salvaguardar el derecho a la salud de toda la población. La nueva arquitectura de la salud global, bueno, el contexto de globalización, no voy a ahondar mucho en esto, ya la doctora Nelly lo mencionó. Hay un concepto de globalización que me parece muy interesante sobre interdependencia compleja, que les recomiendo quizás que pudieran revisarlo, de Naim y Cohen, en donde ellos hablan de esta interdependencia en un esquema más como de un tapiz. Dependiendo de los temas se van tejiendo los diferentes actores de diferente manera. Un mismo actor puede fungir de diferentes formas en temas dentro de un mismo contexto, como podría ser la salud global, lo voy a ejemplificar un poquito más adelante, y es muy interesante ver cómo ellos hacen esta valoración de cómo se insertan los nuevos actores en la interdependencia, los riesgos transfronterizos que van desde las enfermedades transmisibles, como los procesos migratorios que ya se mencionaban anteriormente, la inestabilidad económica, que esto tiene un impacto en sistemas de salud, en bienestar de la población y en los servicios a los que se tienen acceso, y pues claramente las pandemias, ¿no? Que eso supera cualquier aspecto que nosotros políticamente podamos prever. Y bueno, actores claves en este momento, pues los ministerios de salud, los ministerios de finanzas, que definitivamente cada vez tienen mayor importancia y es necesario también como parte de la política exterior sensibilizar al interior de las necesidades financieras que se tienen, los organismos internacionales, tanto especializados en la materia como vinculados a, en el caso de enfermedades transmisibles, pues sería, por ejemplo, la cuestión de la FAO, como un organismo internacional no directamente vinculado al tema, pero que tiene una participación importante, fundaciones como viene siendo la Fundación Carlos Slim, Bill Gates y otras que existen, la Gavi Alliance, y organizaciones de la sociedad civil, que también cada vez tienen mayor importancia, y estos dos últimos actores nos ayudan mucho a ir redefiniendo la agenda de salud pública internacional y a partir de ahí ir trabajando, ¿no? Muy bien. La salud como un bien público global. Esta definición de la salud como un bien público global consiste en concebir la salud como una propiedad indivisible, es decir, o se está sano o no se está sano, y que genera una externalidad positiva, dirían los economistas, sobre la salud de las otras personas. Es decir, a mí me conviene que mi población esté sana porque en la medida en que mis individuos están sanos, los demás tienen más probabilidad de estar sanos, hay menor incidencia de las enfermedades, pero esto a nivel internacional tiene muchísima importancia porque en la medida en que el país de al lado esté sano, tenga menor cantidad de enfermedades, la probabilidad de que haya contagio a través del intercambio que implica una relación bilateral, incluso una relación regional,
pues necesariamente impactará positivamente también en mi población. Entonces, de alguna manera, en cuanto a política pública, pues nos interesa a nivel exterior que nuestros vecinos estén sanos y tengan la posibilidad de estar sanos, cuanto y más en un caso como México, en donde somos puente de enlace entre lo que es América del Sur, América Central y América del Norte, ¿no? Que es un contexto geográfico y político bastante interesante, pero también con muchos retos. Entonces, bueno, entrando en materia, esta parte de salud del migrante pues es necesaria por lo que mencionaba yo de nuestro punto geográfico. Intentaré ir un poco más rápido para tener más oportunidad de preguntas y respuestas, pero bueno, nada más a modo de ejemplo, pues México tiene el 95% de su migración está dirigida a Estados Unidos. Actualmente, en las cifras más recientes, 30 millones de mexicanos o de origen mexicano residen allá, de los cuales millones, que es un número bastante grande, no tienen documentos. Nada más como un dato referencial, la República de Honduras tiene más o menos 7 millones de habitantes, todo el país. Entonces, pensar que un país tiene 7 millones de personas no documentadas en otro, pues implica una serie de retos importantes. Los latinos, en cuanto al contexto en Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos pues son el grupo minoritario más grande, ahorita tienen el 15.7%, de estos buena parte son mexicanos, y las proyecciones indican que vamos a estar pronto dentro de un 30%, ¿no?, de la población de Estados Unidos, lo que también tendrá sus implicaciones políticas dentro de Estados Unidos. A pesar de esta situación y de que cada vez hay más personas de origen latino en Estados Unidos, específicamente mexicanos, porque yo voy a hablar desde la perspectiva mexicana, pues siguen existiendo importantes retos en cuanto al acceso a la salud, y nuestra obligación como país pues es asegurar la salud de los mexicanos tanto en México como en el exterior. Claro, esto también tiene una serie de connotaciones. ¿Por qué? Porque es muy difícil pensar en extraterritorialidad. Es decir, México está coaccionado por leyes internacionales y por la práctica internacional para no ingerir dentro de lo que viene siendo la política interior de Estados Unidos. Sin embargo, también tenemos la obligación y la responsabilidad de atender a esta población, que es bastante grande, de connacionales que habitan en Estados Unidos, y de facilitarles sus derechos humanos, ver que se cumplan, que van más allá nada más de si los aprenden o no por su estatus migratorio, sino también tratar de ver que pues su derecho a la salud y su derecho a la vida estén por consiguiente protegidos. Entonces, las barreras que se mencionan ahí de acceso pues son bien conocidas, son hasta cierto punto ya casi un lugar común, pero bueno, ciertamente la barrera del idioma, el temor de que al acercarse a un servicio de salud ellos sean aprendidos por su estatus migratorio, el desconocimiento de los servicios de salud. Estos son problemas que generan que un incidente en la salud, algún trastorno que en su momento puede ser menor, no se atienda a tiempo y vaya deviniendo en cuestiones mucho más peligrosas para la persona. Entonces, bueno, existe una estrategia integral de atención al migrante en tema de salud. Voy a hablar de algunos de los aspectos más relevantes, y bueno, este es uno de los programas más importantes que hay en ese sentido. Se llaman ventanillas de salud, y las ventanillas de salud básicamente lo que buscan es ser centros de información donde los migrantes puedan acceder a información tanto de prevención como de cuidado de la salud, y que están ubicadas dentro de los consulados que tiene México en 40 estados de Estados Unidos. En todos los consulados en Estados Unidos ya se brinda este servicio de ventanillas de salud, y como pueden observar, pues en realidad se trata de un lugar en donde pueden ellos tener información tanto de qué son las enfermedades más comunes de nuestra población allá, como de lugares donde pueden recibir atención primaria a bajo costo, incluso a veces gratuito, para poder atenderse y prevenir una enfermedad todavía mayor. Entonces, bueno, esta es la definición de lo que son las ventanillas. Aquí pueden ver una gráfica comparativa en donde vemos la densidad poblacional de mexicanos en Estados Unidos versus los consulados de México en los diferentes estados de Estados Unidos. Como pueden observar, pues coincide el aspecto de la densidad poblacional en el sur de Estados Unidos con la cantidad de consulados que existen en Estados Unidos, y por ende también de las ventanillas de salud. Es decir, es una política enfocada a esta naturaleza migratoria del país. Aquí, bueno, esto hablamos de prevención.
Cada una de las ventanillas en 2010 se atendió entre 100 y 300 personas, esto dependerá del lugar donde están ubicados los consulados, y en total se atendieron alrededor de 2.5 millones de migrantes. Se hacen también ferias, las ventanillas organizan ferias con las comunidades para detectar problemas de salud, en este sentido pues, VIH, problemas con la glucosa, el colesterol, también cuestiones a veces dentales o incluso de revisión ocular. Desde el 2007 se han invertido, o el Gobierno de México de manera conjunta por la Secretaría de Salud con la Secretaría de Relaciones Exteriores han invertido 2.5 millones de dólares para fortalecer este programa y fortalecerlo también a través de redes comunitarias, redes de hispanos que viven allá. Y también es importante decirlo, cuando una persona de origen latino se acerca a un consulado de México, una ventanilla buscando información, no se le niega con base en el pasaporte, es decir, si llega un guatemalteco, si llega un peruano y pide información, pues se le va a dar, ¿no? Este es un servicio que se orienta a mexicanos, pero de todas maneras pues estamos abiertos a apoyar. Y bueno, esta es una segunda fase de lo que vienen siendo las ventanillas de salud, en donde teniendo muy presente que no podemos brindar el servicio médico en Estados Unidos, estamos buscando los mecanismos para que en caso de que alguno de nuestros migrantes se enferme de gravedad en Estados Unidos pueda regresar a México y tener este acceso. A través del programa del Seguro Popular, que quizás algunos de ustedes no conozcan, específicamente pues en Santo Domingo, es un sistema de protección social que se ha venido implementando al interior de México para afiliar a las poblaciones más vulnerables y que cuenten pues, con los servicios de atención primaria completos y 95% de los servicios de atención secundaria. Desafortunadamente hasta este momento pues solamente se les puede dar el servicio a los migrantes si ellos regresan a México, pero es una opción tanto para ellos como para sus familias que viven y radican todavía en México. También como parte de la estrategia de salud del migrante tenemos la Semana Binacional de Salud, que bueno, comenzó, voy a adelantar un poquito. Estos son algunos de los actores que participan, como pueden ver, pues comenzó siendo una iniciativa México-Estados Unidos, que ha ido creciendo a través de los años y donde podemos ver que participan pues muchos otros países como Honduras, Colombia, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Perú, y no solo participan los gobiernos, sino que también participan instancias internas como es el CDC en Estados Unidos o incluso instituciones académicas como la Universidad de Berkeley. Voy a adelantar un poquito. Aquí podemos ver cómo se ha ido creciendo, digamos, la Semana Binacional de Salud del 2001 al 2011. La Semana Binacional de Salud se realiza anualmente en el mes de octubre. En este año se va a hacer durante, me parece que del 15 al 17 de octubre en el estado de Oaxaca, pero simultáneamente se llevan a cabo actividades en Estados Unidos, que es lo que refleja esta gráfica. Entonces comenzó en un estado de Estados Unidos, participaban México y Estados Unidos nada más en 2001 y podemos ver el comparativo con 2011 en donde pues 9 países ya participan 40 estados de la Unión Americana, 3 de Canadá y bueno un poquito la numeralia de qué es lo que se hace. Se hacen sobre todo ferias de promoción de la salud, promoción de servicios, revisión, atención de prevención y pues promoción también de los seguros médicos a los que pueden acceder los migrantes que están en Estados Unidos para que estén protegidos más allá de su calidad migratoria, ¿no? Todo esto es un esfuerzo que se hace pues para ayudar y coadyuvar a la salud de la población latina que vive en Estados Unidos. Como ustedes también se imaginarán, poder coordinar este tipo de esfuerzos donde ya participan 9 naciones, donde se realizan actividades en otros 2 países, pues implica una serie de negociaciones y de acuerdos y de participantes que van más allá de lo que tradicionalmente pensaremos en una relación bilateral. Es decir, sí surge como una relación bilateral y una necesidad específica México-Estados Unidos, pero ha ido creciendo y bueno, esto genera también política exterior muy interesante porque tenemos que, a muchos intereses, tenemos que hacer realmente una valoración tanto epidemiológica para ver cuáles son las enfermedades de mayor incidencia en los grupos mexicanos o latinos que están en Estados Unidos, ver cuáles van a ser los que se van a adaptar y ver en el contexto político que hay en estos 2 países, pues de qué manera podemos ejercer la promoción de la salud y la prevención de enfermedades sin transgredir los acuerdos internacionales existentes.
Bueno, aquí algunos de los talleres que se realizan, las unidades móviles con las que se trabajan también. Y bueno, la población beneficiada en 2011, que pues llegó a casi 500,000 de personas. Y bueno, esa es la fecha en la que se realizará la Semana Binacional de Salud este año. En el estado, la sede va a ser Oaxaca, pero simultáneamente pues, se realiza en Estados Unidos y en Canadá. Finalmente, ya a modo de ejemplo, tenemos el aspecto de intercambio de profesionales que también se inserta dentro de la estrategia de salud del migrante, en la que pues una cosa que se vio casi desde un comienzo era la importancia de sensibilizar a los prestadores de servicios de salud en Estados Unidos de la cultura mexicana. A modo de anécdota, una de las cosas que sorprendía más a los médicos que trabajaban con población migrante en Estados Unidos era que todos se lo querían curar con un tecito. Claro, porque en nuestros países existe toda una tradición herbolaria importante, entonces en nuestros hogares pues todavía si a uno le duele el estómago pues el té de manzanilla, si uno tiene tos el té de bugambilia, ese tipo de cosas es muy importante para nosotros desde, digamos, la Secretaría de Salud, que quienes están atendiendo a nuestros paisanos en Estados Unidos sean civilizados de esta realidad, más allá del idioma, que también es importante que conozcan, pero que también entiendan el contexto cultural, porque eso también les facilita su labor de atención y de cuidado de la salud de nuestros connacionales. Bueno, ahora voy a mencionar un tema totalmente diferente de política exterior. Digamos, la estrategia de salud del migrante es hacia el norte, el proyecto que tenemos hacia el norte, y bueno, el Sistema Mesoamericano de Salud Pública sería parte de la estrategia que tiene la Secretaría de Salud y México en su diplomacia hacia Centroamérica. Entonces, el Sistema Mesoamericano de Salud Pública surge de un proceso muy largo que viene desde el Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla en 1991, después la construcción del Plan Puebla-Panamá y posteriormente se genera lo que se llama el Proyecto Mesoamérica, en donde se circunscribe el Sistema Mesoamericano de Salud Pública. Entonces, el mecanismo de diálogo y concertación de Tuxtla es un mecanismo que instrumenta a México con Centroamérica en 1991, en donde se buscaba el desarrollo, digamos, de la región, de la zona centroamericana y el sureste mexicano, a partir de aspectos sobre todo económicos, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a pasar del desarrollo económico a un reconocimiento de la importancia de la salud, y es muy interesante como ejemplo. Se busca la integración económica, se busca también la interconexión eléctrica, mejorar las cuestiones de desarrollo. En algún apartado se contempla la cooperación técnica y científica como un aspecto importante en el sentido de capacitar recursos humanos, y pues ahí de manera un poquito lateral se inserta la cuestión de salud. Llevamos una serie de proyectos durante estos 20 años de cooperación con diferentes países en el marco del mecanismo de Tuxtla, y bueno, con cuestiones específicas de salud, prevención de vectores, cuestiones de rehabilitación, capacitación personal para sistemas de salud, pero entra como de manera muy lateral, no es necesariamente, digamos, uno de los pilares del sistema. Aquí tenemos un poquito de la historia de lo que ha sido Tuxtla. Como vemos ahí, pues se inserta de manera lateral. No hay realmente tampoco un trabajo con el SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana, sino que esto más bien se hace una negociación vis a vis con los países, una cuestión más pues de salud internacional, bajo la definición que la doctora Nelly nos daba. Ha funcionado bien, ha funcionado durante bastante tiempo, pero no es lo integral que esperamos en un mundo y en un contexto globalizado. Entonces aquí vemos algunos de los temas: vectores, SIDA, adicciones, arbitraje médico, y bueno, ahorita obviamente el tema de las enfermedades crónicas, que pues está subiendo dentro de la agenda internacional. Posteriormente, el mecanismo de Tuxtla reconoce que, bueno, que es importante seguir trabajando y ahondando la relación que tiene México con estos países de Centroamérica, y un poquito en este contexto de bien público global, en este caso regional, en donde pues me conviene que mis vecinos del sur estén bien,
porque pues eso generará menos conflictos y mayor bienestar para la región, mayor desarrollo humano, y pues por qué no decirlo, ¿no? También siendo un país de migrantes somos muy sensibles al tema de que pues la gente si tiene oportunidades en su lugar de origen no va a tratar de emigrar. Entonces la idea de tener un mecanismo como el Plan Puebla-Panamá, derivado del mecanismo de Tuxtla, pues empieza a ser también parte de esta estrategia de desarrollo regional y donde la gente, tanto en México como en Centroamérica, pues pueda quedarse con oportunidades de una vida digna en su lugar de origen. Entonces, a partir de 2001, arranca el Plan Puebla-Panamá, empieza a haber una presencia un poco más fuerte del tema de cooperación técnica y científica, nuevamente el tema de salud entra de manera un poco lateral, pero ya se empiezan a hablar de cuestiones como el financiamiento con recursos públicos, privados y con banca de desarrollo. Esto es muy importante porque en el esquema que mencionábamos de nuevos actores, mencionábamos precisamente esto. ¿Cuáles son los nuevos actores en la salud pública global que tienen un impacto en el desarrollo y en los programas que los países generan como parte de la diplomacia en salud? Vamos a ver, y lo recalco porque vamos a ver la importancia que esto tiene. Entonces, bueno, un poquito esta es la historia del Plan Puebla-Panamá, viene desde los 60, o sea, se origina desde los 60, llegamos al Plan Puebla-Panamá, y bueno, aquí tenemos cómo se dividió dentro del Plan Puebla-Panamá, los temas que incluía. Como se puede ver, pues existe una división por cada uno de los países, cada uno de los temas. En el caso de México se insertó el tema del desarrollo humano, es decir, dentro del Plan Puebla-Panamá, México daba y coordinaba las acciones de desarrollo humano, y dentro de desarrollo humano entraba el aspecto de salud. Entonces, a eso me refiero cuando digo que empezó a subir un poco en la agenda el tema de salud, pero sigue siendo bastante lateral, no hay un reconocimiento explícito del tema. Y bueno, en junio de 2006 Colombia manifiesta, bueno, ya había manifestado desde antes, pero esto también es parte de las negociaciones, cómo insertar a Colombia dentro del Plan Puebla, y en junio de 2006 unánimemente se acepta que Colombia forme parte del Puebla-Panamá, y esto implica pues un cambio y un replanteamiento del esquema que actualmente se conoce como Proyecto Mesoamérica. Entonces, el Proyecto Mesoamérica es lanzado formalmente en 2008, en la 10ª cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, es decir, hay una continuidad de política exterior en donde se están haciendo ajustes a los mecanismos regionales, y bueno, dentro de este reajuste se incorpora una segunda etapa, que esto es muy importante para nosotros, en el área social, en donde se incluye específicamente ya el tema de salud, es decir, salud pasa de ser un aspecto más de cooperación técnica y científica a ser un componente de desarrollo humano, a ser ya reconocido como uno de los elementos importantes y trascendentes para la agenda regional, que va desde México hasta Colombia. Bueno, aquí queda un poquito chica la letra, pero aquí vienen todos los componentes que incluye el Proyecto Mesoamérica, y viene el pilar de salud. O sea, es decir, salud ya es uno de los pilares y se reconoce el Sistema Mesoamericano de Salud Pública como uno de los elementos del proyecto. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos de los objetivos, digamos, del Proyecto Mesoamérica, del Sistema Mesoamericano de Salud Pública, en donde debemos generar mayor equidad en la región a través de la resolución de problemas comunes en materia de salud, que esto se lee en una oración, pero créanme que es bastante complicado porque implica sentar a la mesa 9 países y platicar de cuáles son los temas comunes y la agenda común de salud de la región. Es decir, no es ningún secreto que hay un nivel de desarrollo diferenciado en la zona, y necesariamente esto genera desfases. Los países serían pues México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y República Dominicana. Entonces, ustedes se pueden imaginar las dificultades que esto implica de sentar a la mesa a estos 9 países y poder platicar y ponernos de acuerdo en cuáles son estos temas de la agenda común. Otro aspecto es fortalecer los lazos de cooperación regionales y la capacidad técnica a través de la creación del Instituto Mesoamericano de Salud Pública. Del instituto voy a hablar un poquito más adelante. Mejorar los sistemas de salud regionales, es decir, de qué manera nos fortalecemos quienes pueden aportar
para cuestiones de vigilancia epidemiológica, pero también para prestación de servicios, conocimiento técnico, uso del recurso, porque pues una cosa que es común denominador en la región es obviamente que nos hace falta recurso para la salud. Y bueno, ¿de qué manera nos hacemos más fuertes de manera regional? Y bueno, apoyar a la integración de los programas regionales de salud a los sistemas nacionales de salud, es decir, todos los esquemas que nosotros trabajemos en la esfera internacional, que trabajemos de común acuerdo, cómo los regresamos a la caja negra del Estado, cómo los regresamos a nuestros propios sistemas nacionales de salud, sin generar tanto ruido y evitando, digamos, que quede nada más en un papel. O sea, que queden buenas intenciones, sino realmente hacer un trabajo y arrastrar el lápiz tanto de lo técnico como de lo político para que esto baje y permee y llegue de verdad a beneficiar a la gente. Bueno, busca formarse una plataforma, es decir, cuando hablamos de una plataforma, hablamos de mínimos denominadores en el sentido de saber cuáles son nuestros puntos, dónde estamos parados cada uno de nosotros, cuáles son nuestras prioridades, tanto desde lo técnico como de lo político, cuáles son nuestras viabilidades, porque a lo mejor, y pongo el ejemplo, las enfermedades crónicas no es un problema ya nada más para los países desarrollados, también está comenzando a ser un problema para la región, pero pues, ¿cuál es la viabilidad que nosotros tenemos con sistemas de salud débiles, poco personal, con poco recurso, para atender este tipo de padecimientos, ¿no? A eso nos referimos cuando hablamos de generar una plataforma para atender de manera eficaz y oportuna las necesidades de salud en la región. Las necesidades son muchas, el personal y el recurso es poco, ¿cómo hacemos nosotros esa priorización y cómo atendemos los temas? Desarrollar mecanismos de coordinación y desarrollo de actividades de cooperación regional, es decir, rebasando la cuestión nada más bilateral y nada más tratando de ser pues positivos y en un ánimo de ayuda, de decir, bueno, yo te mando un experto, te mando gente que te capacite, te envío una donación de medicamentos. ¿Cómo hacemos este proyecto sustentable y que además sea una cuestión regional, que todos jalemos parejo para que a la hora de sumar esfuerzos haya un resultado todavía mayor? Consolidación de la cooperación técnica horizontal entre los países de la región, es decir, que no sea una cuestión nada más de México. Es muy importante para nosotros esto porque es también reconocer las capacidades que tienen nuestros vecinos hacia el sur y de qué manera nosotros también podemos aprender de ellos, ¿no? Y aprender entre todos, porque esto puede ser una cuestión que a lo mejor Nicaragua tenga más desarrollado un aspecto o que tenga una buena práctica, se me viene a la mente en seguridad vial, en cuanto a procesos para evitar los accidentes de tránsito y que puede ser compartida a nivel regional y ellos nos pueden capacitar a todos. Aprovechar las oportunidades de colaboración que brinda el proyecto Mesoamérica, es decir, los esquemas que obviamente el presentarse como un grupo presenta a nivel macro para donantes, para buscar recursos, para trabajar con la OPS, hablando de nuevos actores, y complementar las iniciativas que ya operan en el marco de Comisca. Comisca es el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana. Para nosotros, desde el punto de vista de México, desde que se empezó a manejar el tema de salud ya propiamente como uno de los pilares del proyecto Mesoamérica, resultó trascendental trabajar de la mano con Comisca. ¿Por qué? Porque obviamente tanto Colombia como México, pues entramos de manera digamos, por región, pero no somos parte del sistema de integración de Centroamérica. Comisca forma parte del sistema de integración de Centroamérica y un poquito era también la manera de no venir a imponer una agenda. Es decir, existen varios diagnósticos regionales, existe ya una agenda de los países de la región en donde ellos tienen establecidas sus prioridades y ver de qué manera nos podemos sumar. No es llegar partiendo frases y diciendo se van a hacer estas 10 acciones porque lo digo yo, o sea, se trata de realmente generar dinámicas que sirvan a la región y que sumen a los procesos que ya existen y no duplicar esfuerzos, porque también una cosa que vemos muy frecuentemente en temas de salud, en específico VIH, SIDA es un ejemplo claro de ello, en África, es pues que llega a Francia y ellos tienen su programa, entonces ellos están ayudando a una región, llega a UNUCID, ellos están ayudando a otra región, llega a Estados Unidos y ellos están haciendo donaciones de equipo, llega a Canadá y bueno, están trabajando ahí con la Unión Europea y entonces están atendiendo otra serie de cosas y resulta que de repente una misma población o poblaciones muy cercanas están recibiendo 3 apoyos simultáneos, en lugar de que haya realmente toda una estructura que devenga
en una eficientización de los recursos y que realmente evite duplicidades y evite que se estorben los unos a los otros. O sea, a nosotros no nos interesa eso de estar imponiendo agendas y de, bueno, pues tú traes tu agenda, pues yo voy a traer la mía y si se duplican, pues ni modo. No, al contrario, es, a ver, ¿cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿En dónde encontramos puntos de común acuerdo y cómo trabajamos juntos? ¿Y a quién más subimos al barco, ¿no? Para que vaya más rápido. Entonces, bueno, este esquema, que se ve sencillo, pero en realidad no lo es, trata de ejemplificar cómo funciona el sistema mesoamericano de salud pública. Y como ejemplo y como anécdota, porque también me pidieron un poquito que platicara de las anécdotas, el sistema mesoamericano de salud pública tiene como antecedente un proyecto de cooperación regional que tenía la Secretaría de Salud con Centroamérica en cuanto a vigilancia epidemiológica. Entonces, cuando se empieza a manejar que dentro del Plan Puebla-Panamá, en el componente de desarrollo humano, haya todavía un mayor apoyo en temas de salud, pues se piensa un poquito en esta red que ya existía del sistema de vigilancia epidemiológica y de qué manera fortalecerlo. Esa sería nuestra puerta de entrada a las enfermedades transmitidas por vector hacia el trabajo de salud en Centroamérica. Cuando sucede esto, se determina que una cuestión que es muy importante es contar con indicadores y el aspecto técnico fortalecido en la región. El Instituto Nacional de Salud Pública de México es una instancia que tiene muchísima experiencia en este tema. Hay otros institutos en la región que también han avanzado mucho en el asunto y se trata de ver de qué manera se genera un Instituto Mesoamericano de Salud Pública, que es el que aparece aquí, que se crea como una red virtual de estos institutos en donde trabajan los especialistas de manera coordinada con los insumos que hay para tratar de homologar la información con la que se contaba y a partir de ahí trabajar un programa que se pudiera presentar a los gobiernos y que se pudiera presentar para buscar recursos. Esto, que en principio podría parecer muy sencillo, no lo es. Aquí la doctora Nelly no me dejará mentir, tratar de homologar información y estadísticas y la manera en cómo se presenta esa información es bastante complicado. Entonces el valor de generar el Instituto Mesoamericano de Salud Pública como una unidad de diagnóstico, pero también como una herramienta para la política exterior, fue muy, muy importante. Entonces el primer paso fue generar el instituto. Posteriormente se van a trabajar con estos que son los coordinadores nacionales, que es que cada país pone a un representante de alto nivel de los ministerios de salud en su país. Es decir, estos coordinadores nacionales se trata de gente que o son subsecretarios o son directores generales de servicios médicos, gente que realmente está en contacto directo con el ministro de salud para poder adelantar las cuestiones, para realmente tener un peso político específico, que eso también al interior es muy, muy importante. Y bueno, se genera la gobernanza y el reglamento del sistema, que es cómo se va a estructurar. La gobernanza y el reglamento es cómo se va a estructurar este esquema y cómo se van a hacer el proceso de toma de decisiones. Yo mencionaba que nosotros trabajamos con el Comisca, pero no, el Comisca sigue existiendo por su cuenta, es decir, el proyecto mesoamericano suple al Comisca, pero tenemos que trabajar de la mano con ellos para no duplicar esfuerzos. Entonces, parte de los acuerdos políticos a los que se llegaron fue precisamente que el secretariado del proyecto Mesoamérica y del Sistema Mesoamericano de Salud Pública lo ostentara el secretariado ejecutivo de Comisca. ¿Por qué? Porque al ser las mismas personas, ellos tienen muy claro de quién está viendo qué cosa y cuáles son las prioridades y poder detectar en caso de que pues, alguien se esté yendo por la libre o que de repente se estén duplicando esfuerzos. Y bueno, este comité de estrategia financiera que necesariamente es muy importante para contar con recursos. O sea, ¿de qué manera vamos a conseguir recursos más allá de pues, el dinero que puedan aportar los países para el sistema? Y finalmente, y eso, todo esto se concretó en 2010, 2011, y apenas el 28 de febrero, a través de un estira y afloje político, logramos nombrar al primer presidente pro tempore del Consejo de Ministros de Salud del Sistema Mesoamericano de Salud Pública. Y les voy a contar esta anécdota porque creo que es importante. En diciembre se instala el Consejo de Ministros, pero tenemos un conflicto político para poder nombrar al presidente pro tempore, porque todavía había un recelo por parte de algunos países en Centroamérica de que
bueno, de que México fuera y que fuera a imponer la agenda, pero más allá de eso, México pensaba que tenía que ser el entonces presidente pro tempore de Comisca, precisamente para darle armonía al sistema, pero un poquito había este recelo todavía de algunos países pensando en que México lo que quería era deshacerse de Comisca, es decir, que iba a llegar el proyecto Mesoamérica y que entonces ya no iba a haber Comisca y que entonces les íbamos a imponer la agenda, porque así es. Lo que ellos nos argumentaban cuando nosotros insistentemente decíamos, no, nos interesa trabajar de la mano con ustedes, pero no nos interesa tampoco que desaparezca Comisca, que además Comisca sigue su propia lógica política al interior de Centroamérica, es decir, forma parte del sistema de integración de Centroamérica y tiene toda una lógica regional y un poder, ¿no? O sea, México se va a sumar, Colombia se van a sumar, pero no nos interesa desaparecer Comisca. Entonces, felizmente ya en febrero pudimos llegar a un acuerdo y precisamente quien ostenta ahorita la presidencia pro tempore del Consejo de Ministros es la presidencia pro tempore de Comisca, que es la República de Honduras. Bueno, aquí el proyecto se ha dividido en dos fases. La primera, de agenda de trabajo, digamos, en un primer momento se definieron que estos eran los 5 ejes que constituían la agenda de Centroamérica, bueno, de Mesoamérica, que es la vacunación y la salud materno-infantil, que van orientados a objetivos del milenio, de desarrollo del milenio, nutrición, que está vinculado con enfermedades crónicas, pero también enfocado a objetivos del milenio y desarrollo, y dengue y malaria, que vienen del pasado histórico de esta cooperación de vigilancia epidemiológica. Se generaron, a través del Instituto Nacional de Salud Pública, los planes de trabajo para estos 5 ejes, y en su momento se buscó financiamiento, porque claramente los países de la región no tenían suficientes recursos para poder financiar este sistema, y se interesaron en el proyecto la Fundación Carlos Slim, la Fundación Bill y Melinda Gates, el gobierno de España como donantes, en donde, bueno, ellos han aportado $142 millones para el desarrollo de estos proyectos, y la administración del recurso lo va a hacer el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Como aquí hay toda esta parte de cooperación bilateral, después esta parte de cooperación regional, diplomacia regional, y luego ya llegan los nuevos actores, ¿no? Y ahorita estamos empezando a arrancar con esta segunda fase en donde hay un mandato de los presidentes de la región en sí concretar la primera fase, pero seguir trabajando en este programa de armonización de agenda, de alguna manera, de prioridades en donde se incluyen enfermedades crónicas, salud mental, el tema de VIH-Sida, seguridad vial y adicciones, específicamente en el tema de tabaco. Esto apenas está arrancando, digamos que está en la fase de como un acuerdo de empezar a ver cuáles son los aspectos dentro de estos temas técnicos que se pueden atender a través del sistema y cuáles serían las aportaciones regionales. Ahora, sobre la primera fase, voy a explicar lo que es la Iniciativa Mesoamericana de Salud 20, que esta gráfica es muy explicativa. Tenemos el Sistema Mesoamericano de Salud Pública que está dentro del proyecto Mesoamérica, y tenemos a la Iniciativa de Salud Mesoamérica 2015, que se centra no en los 5 temas de la primera fase, sino que va a atender vacunación, salud materno-infantil y nutrición, siempre y cuando estén vinculados al aspecto de la atención materno-infantil. Tenemos que participan el Instituto Carlos Slim, tenemos también el Gobierno de España y tenemos a la Fundación Bill y Melinda Gates, que han hecho la donación y trabajan con el Banco Interamericano de Desarrollo. La propuesta surge de los países de la región, sube a través del Sistema Mesoamericano de Salud Pública y a partir de ahí se busca el recurso, se genera esta iniciativa y el Banco Interamericano de Desarrollo trabaja de manera bilateral con cada país. Es decir, a la hora de ejercer el recurso, de hacer la agenda programática con cada país, de cómo va a ser la implementación, eso ya es bilateral, pero es bilateral del banco con el país. Entonces, aquí vemos cómo se triangulan las cuestiones de política internacional y cómo se ejerce la diplomacia en salud. Me voy a ir un poco rápido porque ya me comentaron que tenemos un poco tiempo. Perfecto. Entonces, bueno, eso por lo que toca a la región. Si tienen más dudas, con mucho gusto lo comentamos más adelante. Y bueno, voy a tocar rápidamente el aspecto de la Declaración de la Ciudad de México, por ser el evento más reciente en cuanto a diplomacia en salud.
es una iniciativa de México para conformar un grupo de países comprometidos con la cobertura universal. Un poquito le comentaba yo a la doctora Nelly que cuando empezamos con este proyecto dijimos, bueno, vamos a comentarlo con la OMS y vamos a ir generando este grupo de trabajo. Una de nuestras sorpresas fue que no existe como tal una lista de países que ya hayan alcanzado la cobertura universal. Es decir, es muy fácil decir qué países han erradicado la polio, qué países no, qué países tienen casos de dengue, qué países no. Incluso con enfermedades crónicas es el mismo caso, pero cuando hablamos de sistemas de salud y específicamente cuestiones de cobertura universal, la lista es bastante ambigua. Hay países que consideran que ya alcanzaron la cobertura universal porque pues tienen servicios privados que complementan los servicios públicos. Hay países, como es específicamente el caso de China, en donde tienen cobertura universal de una cierta enfermedad, que no es poca cosa cuando se habla del número de millones de personas aseguradas, pero pues fue todo un reto desde esa definición, ¿no? ¿Qué países van a formar parte de este grupo? ¿Qué países, digamos, tienen sí realmente una actitud propositiva y proactiva en el tema de cobertura universal más allá del discurso? Y pues trabajar muy de la mano con la OMS para delimitar quiénes van a ser invitados a esta reunión. Y bueno, la idea de la reunión del Foro Internacional de Cobertura Universal fue precisamente la de compartir buenas prácticas e información para, de lo que ha sido el camino hacia la cobertura universal y que además tiene una importancia enorme en un contexto de crisis mundial, en donde los recursos financieros que se recortan, lo primero que se va es la salud, es cooperación. Cómo garantizar o cómo facilitar a nuestros gobiernos, tanto dentro del lobbying interno con los ministerios de finanzas como al exterior, de sensibilizar de la importancia de mantener y seguir trabajando hacia una cobertura universal y hacia servicios de salud de buena calidad. Entonces, bueno, el producto del foro fue precisamente esta declaración de la Ciudad de México que pueden buscar en la página de la Organización Mundial de la Salud, aparece como el primer highlight. Y esta es una foto del evento, vino la doctora Margaret Chan, podemos ver obviamente al secretario de Salud de México, pero al secretario de Salud de Sudáfrica. Aquí tenemos al señor Yves Leterme, que es el secretario general adjunto de la OCDE, en este reconocimiento de la importancia de incluir aspectos financieros y a los entes financieros dentro de esta sensibilización de los aspectos de salud. Y bueno, tenemos representantes de otros países, vinieron por ejemplo Canadá, Estados Unidos, de la región, estuvo Colombia, estuvo Costa Rica, Alemania. Entonces, de 5 regiones de la Organización Mundial de la Salud había representantes y eso fue muy, muy importante y muy significativo de lo que está haciendo para los países, el reto que está haciendo para los países, específicamente para los ministerios de salud, el ir empujando una agenda internacional en un contexto económico adverso. Entonces, entre los puntos que destacamos, ¿verdad?, de la declaración es, bueno, considerar, el primer punto es considerar el derecho a la salud como un derecho humano inalienable, pero estos son aspectos muy interesantes que son una aportación importante a lo que es digamos, el marco legal con el que se cuenta. Es la primera declaración específicamente en temas de cobertura universal. Y bueno, hablar de acceso a servicios, hablar de calidad de servicios, nuevamente parece sencillo, pero no lo es. No lo es porque muchos países consideran pues que ya con tener hospitales se está cumpliendo con la tarea, ¿no? O sea, aquí hay que hacer todo un replanteamiento sobre el acceso de servicios, sobre la calidad de la atención y hacer realmente de la salud un componente, como menciona ahí, esencial para el desarrollo sustentable de los países. Es decir, una población que no está sana es una población que no produce y es una población que eventualmente va a ser inviable, ¿no? Ese es el reconocimiento. Entonces, con todas las implicaciones a nivel internacional que esto implica, ¿no? Tanto si lo vemos desde la vista neoliberal, con toda la cuestión de la interdependencia, en donde bueno, hay una ventaja de tener una población sana y tener una población que pueda rendir económicamente, hasta una cuestión ya de seguridad nacional y una cuestión de viabilidad estatal, ¿no? Esta es una cita del mensaje que dio la doctora Margaret Chan en su discurso, estando aquí en México, y ella destacaba precisamente este aspecto, ¿no? Que es un momento histórico para la salud y para la diplomacia en salud,
en el sentido de que es la primera vez que se está tratando de ir en contra de la inercia natural de las crisis, es decir, en la medida en que hay un contexto de austeridad, se recorta en programas sociales, y lo que estamos haciendo, lo que se empujó durante esta reunión y que pues he estado empujando a nivel internacional, es y con este mensaje político de la declaración, es decir, no solo no queremos que nos recorte, sino que se reconozca la importancia de invertir, porque la salud es una inversión, es un bien público, y no solo le conviene al país, sino que le conviene al mundo, ¿no? Pero pues ahí se incluye el aspecto que es muy, muy importante, que es el compromiso político al más alto nivel. Es decir, todas estas cosas, puede existir la sensibilidad, puede haber la justificación técnica para defenderlas. Si no existe este compromiso, no existe esta sensibilidad y esta negociación al más alto nivel, las cosas no avanzan. Entonces es muy importante, muy significativo, y bueno, quería tener la oportunidad de tocar este tema con ustedes, porque también es importante que estén sensibilizados, que a veces a nivel técnico y a nivel operativo sí se hace todo este proceso de trabajo, y que a veces las cosas se traban cuando ya llegan a la parte más alta, digamos, de las estructuras, y la importancia de contar con este apoyo y además tener como este respaldo de una organización como es la Organización Mundial de la Salud, que de alguna manera pues nos agrupa a todos. Es difícil, ahorita está pasando por un proceso de reforma muy importante. Como producto humano pues es perfectible y necesariamente va a ser complicado llegar a puntos de común acuerdo, porque si nos es difícil a nivel regional, cuanto más nos va a ser a nivel internacional, pero sí es importante tener también esta guía que nos empuje, porque nos da incluso como un paraguas político a nivel internacional para darle cabida a este tipo de nuevas iniciativas. Muy bien, entonces bueno, antes de pasar a la parte de los retos, y aquí sí, disculparán que va a ser un poco a ronco pecho porque no tuvimos oportunidad de agregar las diapositivas. Voy a platicar un poco la experiencia de lo que fue el H1N1 para México. Yo tuve la oportunidad de vivirlo muy de cerca y bueno, me encantará poder compartir esta experiencia con ustedes. Voy a hacer una breve cronología muy rápida de lo que fue el proceso, un poquito para tratar de recordar. Finalmente ya pasaron casi 3 años. En donde, bueno, México empieza a ver un comportamiento atípico de influenza, empiezan a aparecer casos en jóvenes, casos que devienen en una complicación respiratoria muy rápido, el famoso brote en Veracruz, aunque en el primer caso definitivamente no fue en Perote, pero hay un brote importante de casos tipo influenza en Veracruz, y varios casos en la zona del Bajío y un caso muy específico en Oaxaca, que detonan una alerta del Sistema de Vigilancia Nacional que tiene México de comportamiento atípico de influenza. Entonces, el 16 de abril, México avisa de este comportamiento atípico de influenza a la Organización Mundial de la Salud, como establece el Reglamento Sanitario Internacional. Y avisa a la OMS el 17 de abril, como también parte del procedimiento que establece el Reglamento Sanitario Internacional. Se hace una conferencia de prensa donde presiden el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, entonces el doctor Mauricio Hernández, y el encargado del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, el doctor Miguel Ángel Lezana, para informar de este comportamiento atípico de influenza y hacer una serie de recomendaciones en cuanto a cómo proceder o cómo debe la población de proceder ante estos casos de influenza. Lavado de manos, etiqueta respiratoria, pues no ir a trabajar si uno está enfermo, no enviar a los hijos a la escuela, lo que ya nos aprendimos al derecho y al revés, como decimos en México, para ir sensibilizando a la población. Eran casos extraños en una temporalidad fuera del momento tradicional de la influenza, pero no había razón para sospechar nada más. El 21 de abril, Estados Unidos hace una teleconferencia, representantes de Estados Unidos, de Canadá y de México, hacen una teleconferencia en donde Estados Unidos le avisa a México que han detectado 2 casos con una cepa nueva de influenza, el H1N1 2009 California, porque esa es la manera en que técnicamente se nombran a los virus de influenza. Lo ubicaron en California, entonces era el nombre que se asignaba. México menciona, pues, obviamente, este contexto de casos atípicos en la teleconferencia, y bueno, les pide tanto a Canadá, al Laboratorio de Microbiología de Canadá, como al CDC de Estados Unidos, la oportunidad de enviarles muestras de los brotes que había habido, los atípicos, para que le hagan la prueba completa, es decir, el escaneo completo del DNA para ver si tienen el segmento que es lo que hace diferente a este virus.
Estados Unidos dice, envíame muestras, pero yo ahorita estoy corriendo una serie de muestras de mi propia gente que está sospechosa, digamos, de tener este nuevo virus, y Canadá dice, sí, envíamelo porque yo tengo la tecnología para hacerlo. Entonces envían muestras a ambos países, y el 23 de abril, en la mañana, bueno, hacia mediodía, el director del Laboratorio de Microbiología de Canadá establece contacto con la directora del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para avisarle que han encontrado casos que tienen la mutación de la nueva cepa. En ese momento, al interior de México se detona una serie de procesos, que pues pueden ser platicaditos, en donde ella le da parte obviamente al subsecretario de Prevención, quien a su vez hace lo propio con el secretario, hablan con la gente de Canadá, quien está preparando obviamente el informe, pero aquí es muy importante destacar la importancia de tener buenas relaciones, digamos, interregionales, porque finalmente lo que facilitó mucho la agilidad de la información, más allá de los procesos burocráticos y de formalizar las cuestiones, fue el hecho de que se conocían bien y trabajaban bien juntos, ¿no? Entonces, le avisan al secretario, se está formalizando la información por parte de Canadá, el secretario obviamente da parte al presidente y se presenta una situación bastante complicada porque muchos de los casos que se habían presentado y de los que habían dado positivos estaban en el Distrito Federal. Esto, para los que vivimos en el DF, a lo mejor no nos llama tanto la atención porque pues, estamos acostumbrados a ello, pero pensar en la interacción que tienen 20 millones de personas todos los días, las posibilidades de contagio que esto implica, y el antecedente que finalmente cuando se generó el Reglamento Sanitario Internacional se pensaba en un caso como el SARS, en donde pues la tasa de mortalidad es del 60%, en donde la tasa de contagio pues es también bastante alta, donde no se respondió muy bien a los medicamentos existentes, donde no existía una prueba rápida para determinar el número de casos, y pensar que se puede tener algo similar en una ciudad ya de 20 millones de habitantes, más allá de los casos que ya habían aparecido en el resto de la República, pues a nivel político es un reto enorme, ¿no? Más allá del aspecto técnico, porque también en ese momento México no tenía la capacidad de hacer pruebas, no teníamos la tecnología, no sabíamos si funcionaban o no las pruebas rápidas, no sabíamos si había vacuna, no sabíamos si iba a funcionar el medicamento que se tenía en reserva como parte del Reglamento Sanitario Internacional. Entonces es que se toma la determinación de que pues se suspenden actividades escolares, se suspenden actividades de ocio y de recreación, todo el mundo se queda en sus casas, y empieza todo un proceso político internacional muy importante, más allá de la crisis que se estaba viviendo a nivel nacional, que más que crisis fue un momento complicado, una situación complicada, de toma de decisiones bastante difíciles, ¿no? Entonces México en ese momento obviamente también avisa a la OPS como organismo regional, coordinador que nos salvaguarda, y ellos a su vez dan parte a la Organización Mundial de la Salud. Se hacen una serie de teleconferencias con Canadá y Estados Unidos para ver cuál es la información técnica con la que se cuenta en ese momento y establecer, según el Reglamento Sanitario Internacional, cuáles van a ser los ejes de acción. Es decir, procesos de comunicación, que eso fue muy, muy importante, las conferencias de prensa que daba el secretario hasta 3 veces en el día para mantener a la población informada, pero también al resto del mundo informado. Fue un proceso muy transparente. La información quizás al principio se percibía caótica, pero también era complicado porque uno de los aspectos que habían dificultado la detección de esta nueva cepa es que cuando hacían la prueba específica para influenza se podía subtipificar en A, pero no se podía determinar qué tipo de H tenía, ¿no? Que esto a nivel médico tiene una serie de implicaciones y pues generaba ahí conflictos. Y también es justo hacer la reflexión de que cuando se hace el Reglamento Sanitario Internacional, lo que se está pensando es precisamente en un brote de influenza en el sudeste asiático con características aviares. Y esto nos demuestra que la naturaleza juega con nosotros en el sentido de que pues, fue en América del Norte y fue de origen porcino, o sea, nada que ver con lo que se estaba esperando. Jamás había implementado el Reglamento Sanitario Internacional, no se sabía si los procedimientos que establecía iban a poder cumplirse en primer momento y segundo iban a ser realmente la solución o el mecanismo más eficiente para dar respuesta. Entonces, bueno, el 25 de abril, la OMS declara emergencia en México y en Estados Unidos
y hace una alerta para que los países aumenten su nivel de vigilancia epidemiológica. Esto es muy importante porque entonces México, a partir de una decisión política interna, da parte a un organismo internacional que México pudo perfectamente no haberlo hecho o haberlo alargado lo más posible. Digo, a modo de ejemplo, China con el brote de SARS, en su momento no solo no dio parte a la Organización Mundial de la Salud, sino que además cuando realmente ya era muy claro que el brote era de China, estuvieron poniendo varias trabas al organismo para hacer realmente una verificación in situ. Incluso en su momento, pues al grupo de trabajo que había llegado de la OMS para verificar el brote que había habido en Guangdong, los recluyen en Beijing y hay incluso una protesta diplomática de la organización y de varios países miembros de la organización para que permitan que lleguen a la provincia de Guangdong, y cuando llegan ahí resulta que a los enfermos, los sospechosos, los habían movido a hospitales militares donde no tenían acceso. Entonces, digamos, México tenía la opción, no lo hizo, tenía la opción de alargar el proceso y tratar de ocultar lo más que se pudiera el brote, pues para ver si salía alguien más a decir que ellos habían tenido el brote o no. En México toman la decisión responsable y muy reconocida tanto de la Organización Mundial de la Salud como de los otros países en el mundo, de decir transparentemente, tengo un problema y es un problema que nos atañe a todos y vamos a ver cómo se trabaja. Esto obviamente pues es más fácil decirlo que hacerlo. Las connotaciones económicas que tuvo para México, las connotaciones en el turismo, en empleos, el manejo de crisis con las personas, o sea, pensar en asustar a la población de esa manera y decirles todo el mundo se queda en su casa porque no sabemos qué es lo que está pasando, que al final de alguna manera era parte de lo que estaba ocurriendo, pues tiene toda una serie de connotaciones, ¿no? O sea, igual la gente en México pudo no haber hecho caso y decir, pues yo voy a mandar a mis hijos a la escuela y yo igual voy a seguir yendo a trabajar. Y en este caso, pues también se mostró una madurez de parte del pueblo de México de decir, ok, acato la instrucción, me quedo en mi casa, si estoy enfermo no voy a trabajar. Entonces, se van sumando factores que pues no son fáciles que se sumen y se toman decisiones que tampoco son fáciles de tomar. Entonces, bueno, el 27 de abril la Organización Mundial de la Salud sube a nivel 4 la alerta, según el Reglamento Sanitario Internacional. Obviamente esto cada vez hace que se incremente la presión política sobre México, la demanda de información de qué es lo que está pasando. Platicamos un poquito hace rato de todas las teorías de conspiración que se generaron durante este periodo, empezando desde la cuestión más sencilla de que lo que no quería el gobierno era que los niños hicieran la prueba enlace. Después empezaron a decir que México había ocultado la información del brote porque estaba de visita a Obama, y bueno, ya posteriormente que sí era una cuestión generada en laboratorio, que se había liberado en México a modo de prueba, y vamos viendo también toda esta escala, ¿no?, de cómo se percibe un problema de salud pública internacional. Entonces, se declara ya la alerta en México, en Estados Unidos, se sube a nivel 4, y empieza la presión política en México porque, claro, esto es una pandemia, es una enfermedad que empieza a aparecer en diferentes países, en diferentes continentes. Ya para llegar a un nivel 4 es porque ha basado en nivel regional. Entonces ya había casos en Europa, ya había casos en Asia, y esto, pues todo el mundo busca la referencia del país en donde se originó, ¿no? Y finalmente, para cuando se decreta ya el nivel 4, México ya tenía 5 días de experiencia con el virus. Entonces ya sabíamos si servían los cubrebocas o no servían, las pruebas rápidas, o sea, íbamos aprendiendo sobre la marcha, y también de manera paralela se venía dando todo este trabajo de diplomacia en salud, en donde no solo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud era de cómo te apoyamos, cómo mandamos técnicos, qué necesitas, de dónde obtenemos recursos, sino que Estados Unidos y Canadá luego te mandamos un técnico, qué equipo necesitas, vamos a aumentar la capacidad instalada que tenga México de detección. Entonces empieza a trabajar ahí con el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Japón, por ejemplo, nos dice qué necesita. Nosotros tenemos cámaras termogénicas, de estas que hacen el escaneo de temperatura. Tienen una donación muy importante también a México de estas cámaras que se instalaron en aeropuertos, entonces para hacer este screening. Y volvemos a lo mismo, o sea, te estoy cuidando a ti, pero me estoy cuidando a mí, ¿no? El hecho de que no viaje una persona enferma también va a incrementar mi seguridad nacional. Finalmente, para el 29 de abril ya la Organización Mundial de la Salud decreta el nivel 5, que se va a quedar en nivel 5 hasta junio, y bueno, empieza también en este momento todo el complejo
proceso de cómo no llamar a una enfermedad porcina, cómo no llamar a una enfermedad mexicana, cómo no ponerle nombre y apellido, o sea, llamarla realmente H1N1, porque pues las implicaciones que tiene cuando pasa de ser influenza porcina, que era una descripción de origen, a ser un tema económico, ¿no? O sea, algo tan sencillo como el nombre, pues tiene una serie de implicaciones desde racistas, porque pues hay una serie de aspectos ahí contra los mexicanos, más allá de las medidas de cuarentena que algunos países de manera unilateral implementaron, que obviamente fue también todo un proceso de política exterior, el hacer una queja, una protesta, ver que se respetaran sus derechos, específicamente el caso de China, ¿no? Que estuvieran en un lugar digno, pues, negociar ahí de qué manera pues, no implementaran este tipo de medidas, que al final nos remite a un Estado-nación realista, ¿no? Es una cuestión de seguridad nacional. China no se puede arriesgar a tener un brote de una enfermedad que no sabemos si existe el medicamento, porque pues no se infecta uno, se infectan billones de personas. Entonces, digo, no es una justificación porque pues obviamente están violando una serie de protocolos, pero sí es una razón que hay que tratar de entender, porque pues también mucho de lo que implica la diplomacia es entender al otro, y a la hora de sentarme a hablar con él es tratar de entender sus razones y encontrar puntos de común acuerdo, ¿no? Siempre y cuando se respeten obviamente los derechos de las personas y de los países. Tampoco podemos negociar ciertas cosas. Y bueno, finalmente se da en este contexto, al mes más o menos del brote, se da la Asamblea Mundial de la Salud, en donde, como ustedes saben, participan los ministros de salud de todo el mundo, en donde se delimita la agenda de salud pública internacional del mundo, y donde uno de los temas, por supuesto, fue el aspecto de la influenza H1N1, y creo que es relevante destacar que en el marco de dicho foro hubo una insistencia de México, de Canadá y de Estados Unidos de presentar el tema de manera conjunta. Es decir, se hizo un foro, no paralelo, pero en el marco del evento, en donde participaron los ministros de los 3 países, presentando la atención y el tratamiento del H1N1 como un aspecto regional, como algo que había rebasado fronteras de una manera tan rápido y nos había agarrado tan rápido en este proceso, que se había atendido de manera regional. Y la verdad es que el apoyo que recibimos tanto de Canadá como de Estados Unidos fue muy, muy importante, reconociendo también esta realidad pues de intercambio comercial, financiero, migrante, todo lo que nos une a los 3, más allá de la diferencia del idioma y de diferencias históricas. Y bueno, obviamente durante el foro pues fue muy importante también que México, Canadá y Estados Unidos pudieran platicar cómo había sido su experiencia política en este tema, cómo había sido también al interior, cómo había sido el proceso de negociación al interior. Cada país es diferente. México tiene un sistema de salud bastante complicado, dividido no solo en 5 prestadores principales de servicios, de los cuales, bueno, 3 son muy grandes, pero además que está dividido en 32 estados, en donde cada uno de los estados tiene a un rector de la Secretaría de Salud Estatal que es nombrado por el gobernador, con todas las implicaciones políticas que esto pueda tener en caso de que pues, sea contrario al quien gobierna la federación, que está bien, ese es nuestro sistema, es con lo que tenemos que lidiar, pero en un momento de crisis, ¿cómo alinear a toda esta gente al interior? También es bastante complicado. ¿Cómo convencerlos de que no es una cuestión que el gobierno federal se está inventando para que no hagan el examen los muchachos en la escuela, porque venía Obama? Todo este proceso que a veces parece hasta ocioso decirlo, pero que en realidad es muy, muy importante, compartirlo al exterior. O sea, decir, miren, tenemos estos problemas, tenemos estas dificultades, ustedes, ¿cuál ha sido su experiencia? Canadá tuvo un problema enorme con las provincias, en Canadá las provincias son casi autónomas, entonces convencer a Quebec de que se alineara la política que tenía Canadá federal en la atención del H1N1 fue bastante difícil. Entonces eso de pensar que porque son países desarrollados ya tienen la tarea resuelta es cierto, y ayuda mucho el sentarse a platicar y conocer este tipo de cosas, es parte también de la diplomacia. Y bueno, quizás ya para poder entrar a la parte de preguntas que me interesa mucho ver en qué están interesados, yo nada más destacaría que en la cúspide, digamos, de colaboración que México tuvo con la Organización Mundial de la Salud, que como he mencionado fueron muchas acciones, fue la donación de la cepa del H1N1 para la elaboración de las vacunas. Esto
es bastante complicado, hubo posiciones difíciles tanto al interior como al exterior, había países que le recomendaban a México no hacerlo. Indonesia tiene una política muy clara de que el origen de los biológicos son de ese país y que por lo tanto para la elaboración de vacunas las farmacéuticas tienen que pagar patente de esos biológicos. México toma la decisión de hacer la donación unilateral de la cepa para la producción de la vacuna, sabiendo y estando consciente de que no íbamos a estar entre los países que recibieran la vacuna de primer nivel, o sea, luego, porque no éramos, ahorita ya también dentro del Reglamento Sanitario Internacional contamos con una planta para la elaboración de la vacuna de la influenza, pero pues no éramos un país productor, y sabiendo que a pesar de que había había aparecido primero en México, íbamos a tardar un poco en recibir la vacuna, de todas maneras hicimos esa donación. Es decir, México tuvo una diplomacia en salud en este sentido muy integral, o sea, fuimos muy transparentes en el proceso, asumimos los costos que esto implicó, porque fueron muchos y todavía hasta yo diría que apenas nos estamos recuperando de ese momento, y decidimos entregar la cepa porque era precisamente esta concepción de la salud como un bien público global. O sea, la cepa y la vacuna es para todo el mundo, no es solamente para los mexicanos y no es precisamente una letra de cambio, no es para generar réditos, sino que se trata precisamente de cómo ayudarnos entre todos para ir sumando en este mundo tan complicado, tan globalizado, con tantos temas, y pues ir aportando, ¿no?, un poquito entre todos. Muchas gracias. Yo dejaría aquí y esperaría preguntas, por supuesto. Cierto, perdón. Bueno, un poquito los retos que ya los estaba platicando yo, pues cómo en este contexto global complejo, les he intentado dar un esbozo, un brochazo, digamos, de algunos aspectos relevantes, cómo con esta creciente interdependencia y transferencia de riesgos en la salud, desde cambio climático, aspectos económicos, aspectos migratorios, todo lo que esto implica, cómo la diplomacia en salud tiene que irse adaptando, tenemos que empezar a tratar nuevos actores más allá del Estado de Nación, cómo sentarnos a la mesa, dialogar, debatir, incluso a veces pelear por lo que es nuestro, y llegar a una agenda de trabajo y trabajar en pro de esta salud global. Este tema de diversidad de actores y sectores con intereses divergentes, las fundaciones, las organizaciones, las ONG, cada quien tiene su agenda, cada quien tiene su lógica, y es bastante complicado, bastante difícil, en un mundo además donde las comunicaciones pues son tan importantes, a veces el quién sale en la foto y en qué momento sale en la foto se vuelven también un factor de negociación y de trabajo que se tienen que acordar, ¿no?, en dónde va a aparecer el logo, de qué tamaño va a ser el logo, también son cosas con las que se tienen que lidiar, y cómo encontrar procesos innovadores de cooperación, es decir, este esquema bilateral de yo te doy, recibes, o yo te doy, pero alguien más nos ayuda, pues está quedando un poquito atrás, ¿no? ¿De qué manera nosotros usamos los nuevos recursos tecnológicos? ¿De qué manera usamos a los nuevos actores, en el buen sentido del usar, para seguir trabajando de manera conjunta, cooperando y avanzando en los temas que desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista técnico se tienen que trabajar? Porque el día que haya un nuevo brote, a lo mejor no va a ser influenza, a lo mejor es una enfermedad de otro tipo respiratoria, a lo mejor no sabemos, alguna crónica que genere un costo importante, pensando por ejemplo en hábitos alimenticios, sistemas de salud débiles que no se hayan fortalecido y que pues tengan que enfrentarse con esto. Tenemos que pensar en estos escenarios y tenemos que seguir trabajando